47 peleas en el ámbito profesional, una carrera exitosa en el mundo amateur, en donde consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, cosa que anhelaría todo peleador en el ámbito amateur, llevándolo esto a ser boxeador profesional, uno de los más brillantes de su país, consiguiendo 47 peleas, de ellas 41 victorias, 29 por nocaut, 2 veces campeón mundial, 3 categorías diferentes, muy conocido por su velocidad, ganándose el apodo de Flash. Todo esto lo llevó a desafiar en 1995 a nada más y nada menos que a Julio César Chávez, en una de las peleas más importantes para la historia del boxeo italiano. El púgil que antes de Julio César Chávez había noqueado a un mexicano llevándose el cinturón mundial, terminaría su carrera de manera exitosa, pero lamentablemente y de manera prematura, se fue en un triste e inesperado final que nadie veía venir. Esta es la historia del italiano que intentó quitarle el cinturón de superligero al César del boxeo. Él es Giovanni Parisi. Stallion Giovanni Flash Parisi. Estaba haciendo como el payaso y eso, como te dice. Realmente hice lo que tenía que hacer, no tenía que desesperarme porque era un peleador que estaba cazándome. Giovanni Parisi nació el 2 de diciembre de 1967 en Vibo, Valencia, pueblo ubicado al sur de Italia, pero pocos años después se iría a vivir a Voghera, localidad ubicada al norte de Italia. Parisi empezó en el boxeo en la adolescencia, rompiendo los esquemas, pues en Italia el boxeo no es tan común como en otros países, por ejemplo como Estados Unidos o México. Parisi, muy joven, empezó a mostrar que era habilidoso y que podía alcanzar algo en el pugilismo. Su velocidad en los brazos, su buena disciplina y su moderada pegada empezaron a abrirle campo en el mundo amateur. No fue una carrera muy extensa, sin embargo le sirvió para llegar muy alto en la carrera amateur. En 1985, con 18 años, empezaría sus peleas amateur y pasaron 3 años para que llegara el momento más importante de su carrera en este ámbito, pues representando a Italia, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl. Allí tenía que hacer 5 peleas para subirse a lo más alto del podio. En la categoría de peso pluma, Parisi empezó a ganar la primera, segunda, tercera y cuarta pelea. Iba por buen camino el italiano, su preparación había sido efectiva y tenía que enfrentarse en la final contra Daniel Dumitrescu. El gimnasio de Hansil Seúl fue testigo de esta pelea en octubre de 1988. Ese día el italiano demostró todo lo que tenía y terminó ganando la pelea, llevándose el oro olímpico en la categoría peso pluma. Diamo ora una rapida occhiata alla carriera di Giovanni Parisi. Questo è meno Dumitrescu, la finale delle Olimpiadi di Seúl. Ha conquistato la medaglia d'oro. El sueño de muchos amateurs, de todo amateur que llega a los Juegos Olímpicos, es colgarse una medalla olímpica, y el italiano lograba esto para su país, y más ánimo para poder debutar en el mundo profesional. Así que para el siguiente año, Giovanni Parisi estaba listo para pelear. Entonces en 1989 debutó como profesional contra Kemi Marrón en su natal ciudad Vibo, Valencia. Ese día ganó la pelea por nocaut y así empezó su racha, peleando en Italia, en Estados Unidos y hasta en Rusia. Para 1992 ya tenía 22 peleas, en donde solamente había perdido un encuentro y tenía 21 victorias, la mayoría de ellas por nocaut. Le llegaba el momento más importante de su carrera, era pelear por un título mundial, esta vez de la WBO, en la categoría de peso ligero. L'inno messicano per Javier Altamirano. La oportunidad del título mundial llegaba contra el mexicano Francisco Javier Altamirano. La pelea fue en la ciudad que lo había dotado, Voghera, Italia. Altamirano ya tenía 3 años de carrera profesional y solamente había perdido 3 peleas. Parisi tenía un reto frente, pero estaba confiado en sus habilidades y en su rapidez. La rapidez de mano era una de las características de Parisi, además de sus movimientos técnicos. Ese día Parisi supo aguantarle a Altamirano y llevándolo hasta el round número 10, en donde con un contundente golpe dejó frío al peleador mexicano. El italiano se levantaba con el cinturón mundial de la WBO de peso ligero y era primera vez campeón mundial. Di sinistra Parisi, splendida combinazione al tappeto di Altamirano. Si rialza ma vacilla il messicano, non ce la fa in KO. Splendido Parisi, campione del mondo.
Hai dominato un avversario difficile, potente. Sì, diciamo che sono salito un po' sul ring emozionato, un po' teso, perché la responsabilità è anche doppia combattere in casa, c'era molta tensione. Defendió su título en varias oportunidades, hasta enfrentando en esos momentos a Freddie Pendleton, antes de enfrentarse a la pelea más importante de su historia. Parisi ya quería pasar a otra categoría, era necesario para su peso, así que decidió buscar en la categoría de peso superligero el cinturón WBC. Y justo quien sostenía este cinturón tan preciado era nada más y nada menos que Julio César Chávez. Chávez había recuperado su cinturón después de haberlo perdido contra Frankie Randall en 1994. Además había defendido su título frente a Meldrick Taylor y Tony López. Así que era la tercera defensa de su título mundial, esta vez contra un italiano, quien es el protagonista de esta historia. Giovanni Parisi tenía el reto más importante de su carrera, no pensaba quedarse atrás, además frente al peleador más importante del momento en esa categoría. El encuentro fue en el Caesars Palace de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Julio César Chávez para ese entonces tenía un total de 95 peleas. Por su lado, Parisi solamente había perdido una vez en su carrera y llevaba 5 años sin probar la derrota, así que empezó la pelea y el Flash italiano intentaba darle una buena pelea a Chávez. Chávez venía con la mentalidad de que se enfrentaría a un peleador correlón, como lo mencionó en la entrevista al final de la pelea. Sin embargo, el italiano no corrió esa noche, se movía bien y le aguantaba los golpes a Julio César Chávez. Iban pasando y pasando los rounds, y el mexicano ya había conectado golpes importantes, y en una de esas ocasiones había tirado al suelo a Parisi. Parisi estaba haciendo una buena presentación y tenía fe de poder ganar esa pelea. Sin embargo, contra Julio César Chávez de ese momento era muy difícil. Era el momento más importante en la carrera de Flash, pero su velocidad fue insuficiente ante las combinaciones de Julio César. As far as Julio César Chávez, Parisi has switched to southpaw now, being actually a little blood from the right nostril of Parisi. Yeah, I was going to say bleeding from the nose. Aunque Parisi conectaba buenos golpes por momentos, no le hacían nada de mella a Julio César. Sin embargo, la pelea se fue mostrando de alguna manera pareja, terminando con los resultados de 109-118, 109-118 y 107-120 a favor de Julio César Chávez. La pelea vería los 12 rounds pactados y Julio César confirmaba que seguía siendo el campeón de la categoría superligero, diciendo al final del encuentro lo siguiente: Sabía que era una pelea difícil. Él es un buen peleador, corre mucho, así no se puede pelear. Estaba haciendo como el payaso y eso, como te dice. Realmente hice lo que tenía que hacer, no tenía que desesperarme porque era un peleador que estaba cazándome. Y esta pelea se le dediqué a cada uno de todos los mexicanos. ¡Viva México! Parisi sentía frustrado el sueño de haberle quitado el cinturón a Julio César Chávez, pero esto no se pudo dar ni tampoco pudo haber una revancha. Julio César ya estaba a otro nivel y había perdido la oportunidad Parisi de llevarse el cinturón ante una leyenda. Para 1996, Parisi tenía una nueva oportunidad por un título mundial. Esta vez se enfrentaría contra Sammy Fuentes por el título superligero de la OMB. La pelea nuevamente fue en Italia. El puertorriqueño intentó darle una buena pegada a Giovanni Parisi, pero no fue capaz con la pegada del italiano, cayendo en la ronda número 8 en un knockout técnico a favor de Giovanni Parisi. Dalle corde, poi colpisce col gancio sinistro, ancora il gancio sinistro. Poi destro, sinistro ancora. Sinistro e destro. Ancora il sinistro di Parisi. Parisi. Destro, sinistro, destro. E KO técnico. Era la segunda vez que el italiano era campeón mundial, cinturón que defendería en varias ocasiones, como lo hizo contra Carlos González en 1996 y en 1998 en la revancha contra Carlos González, quien finalmente le quitaría el cinturón después de 5 defensas. El italiano más adelante intentaría ser campeón del peso welter en el año 2000, que enfrentó a Daniel Santos pero perdió por nocaut. Para el año 2006 peleó contra Frederick Klotz, pelea que perdió, y el italiano encontró que definitivamente tenía que retirarse del pugilismo. El Flash, uno de los hombres más rápidos que ha entregado el boxeo italiano, se iba con un total de 47 peleas, de donde obtuvo 41 victorias, 29 por nocaut, lo que lo lleva a un promedio de nocaut del 61%.
Con una carrera de 17 años desde 1989 hasta el 2006, se levantó como uno de los peleadores más importantes de la historia de Italia. Parisi estaba muy joven para seguir su vida, pero lamentablemente 3 años después, cuando tenía 41 años, se transportaba solo en su vehículo por Voghera, Italia. Ese día se encontró de frente contra un furgón y Giovanni Parisi terminaría perdiendo su vida con tan solo 41 años. Apenas estaba empezando su vida de jubilado y se iba de una manera triste y sorpresiva, dejando a los aficionados del boxeo en Italia con un vacío profundo, pues Giovanni Parisi es uno de los peleadores más importantes que ha brindado Italia al mundo, tanto que hoy lo estamos recordando en este canal. Si te gustó esta historia y recuerdas algo de Giovanni Parisi, te invito a que dejes el comentario, además de que te suscribas para vernos en el siguiente video. Claro está, si Dios nos lo permite. Bye.